Lisa, buenas noches. Ivania, ¿cómo está? Muy buenas noches. Bienvenida al desarrollo de la presente clase. Un gusto poder saludar. Buenas noches, licenciado. ¿Qué pasó? Fabián, ¿cómo está? Dicen Bienvenido. buenas noches. Buenas noches, dice. Rocío, ¿cómo está? Compañerita, ¿cómo está? Muy buen gusto poderle saludar. Señores y señores, compañeros, muy buenas noches. Bienvenidos al desarrollo ya de esta segunda, del segundo tema correspondiente a la unidad número 11. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Les doy la más cordial bienvenida e inmediatamente iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a esta hora en la materia que corresponde a ciencias naturales. En pantalla ustedes pueden observar ya el formato para recursos de aprendizaje tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Naturales en unidad 11. Estamos viendo esta última actividad correspondiente a la evolución de la vida, los compuestos químicos de la atmósfera primitiva y el origen de las moléculas orgánicas. En esta semana, en esta clase, vamos a ver el tema número 2, correspondiente a la relación entre los bioelementos y las biomoléculas. Es el tema principal que vamos a desarrollar en la presente clase. Tienen ustedes el tipo de tarea, el objetivo de la tarea y a continuación tienen las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de unidad 11, tema número 2. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer de tarea en esta semana? En la hoja de trabajo realice la siguiente actividad. Primero, ¿qué importancia tiene conocer el desarrollo histórico de la ciencia y la tecnología sobre el origen de la vida? La siguiente actividad determina qué diferencias podemos establecer entre biogénesis y biogenesis. La siguiente vamos a ver cómo derrotó Pasteur a la biogénesis. Eso ya va, sobre todo este último tema, nosotros ya vamos a desarrollar, vamos a explicar en el transcurso de esta clase. Recuerden que el trabajo es de forma escrita, clara y ordenada, utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos, imágenes de ser necesario. La rotulación de la hoja es fundamental donde ustedes vayan a desarrollar. La tarea es 100% a mano. Deben también leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y a continuación tienen la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 11 con el tema relación entre bioelementos y biomoléculas correspondiente a la semana 2 del 26 de junio del 2023. Esta tarea permite entregas desde el 26 de junio, la fecha límite de entrega es el 17 de julio y la fecha de publicación de las calificaciones será hasta el 31 de julio del 2023. Tienen el tiempo un poquito ya apretadito para presentar ya estas últimas actividades, que con estas, la de la próxima semana, estaríamos ya cerrando este proceso educativo. Vamos a iniciar el desarrollo de las actividades. Vamos a empezar con la explicación del material que ustedes tienen en su aula virtual. Vamos a iniciar el desarrollo de las actividades y vamos a ver la evolución de la vida, compuestos químicos y la atmósfera primitiva, origen de las moléculas orgánicas. Ese es el tema central de esta última unidad. Vamos a ver la relación entre bioelementos y biomoléculas. En este sentido, desde el punto de vista de Oparin, la atmósfera primitiva era rica en gases y extensa de exenta de oxígeno. Eso quiere decir que no existía oxígeno en una primera etapa. En este entorno, los gases atmosféricos reaccionaron entre sí. Eso quiere decir que fueron mezclándose, fueron combinándose, desarrollando diferentes relaciones en función de los diferentes compuestos que existían en la atmósfera. Esto le permitió formar compuestos inorgánicos sencillos y diferentes compuestos orgánicos. Algunos tendieron a asociarse y producir estructuras mucho más complejas, que con el tiempo originaron una forma primitiva de organismos celulares, el antepasado más común de todos los seres vivos. Sabemos que la materia
que forma parte de los seres vivos está formada por un 95% de bioelementos básicos para la vida, tales como el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el fósforo y el nitrógeno. Todos estos gases presentes en la atmósfera primitiva de la Tierra. Un 45% de bioelementos secundarios, tales como el azufre, el manganeso, el calcio, el sodio, el potasio y el cloro, y el 1% de oligoelementos, tales como el hierro, el cobre, el zinc, el magnesio, el cobalto, el molibdeno, el silicio, el yodo, níquel, entre otros componentes. Son de menos porcentaje dentro de la estructura de la Tierra. Estos, al combinarse entre sí, produjeron pequeñas moléculas que dieron origen a las macromoléculas o biomoléculas mediante el proceso de polimerización. Eso quiere decir el proceso de fusión entre estos compuestos. Las macromoléculas o biomoléculas son de dos clases. Son inorgánicas y son orgánicas. Las macromoléculas inorgánicas son compuestos que no siempre tienen carbono en su composición química. Pertenecen a este grupo las sales minerales como el sodio, el potasio y el agua. En cuanto a las biomoléculas orgánicas, forman parte de la estructura de los seres vivos, llamados también organismos. Estos están constituidos por células, las cuales poseen una organización interna que permite a los seres vivos desempeñar las funciones básicas de la vida, tales como son la nutrición, el metabolismo y la reproducción. Las biomoléculas se clasifican en 4 tipos, que son los carbohidratos, los lípidos, proteínas y nucleótidos. En estos compuestos siempre está presente, por lo general, el carbono. Una de las características fundamentales de los seres orgánicos es que en toda su composición siempre va a estar presente este componente que es el carbono. Dentro de estas características, vamos a ver en relación a los aminoácidos en el espacio. Este es parte de este es parte de un artículo científico, el cual determina el origen mismo de los aminoácidos. Y que estos, desde un principio, estos provinieron del espacio. Y que a través de los diferentes cuerpos celestes que fueron impactándose contra la superficie de la Tierra, pues estos también aportaron a la estructuración de todos los seres vivos que hoy estamos en la naturaleza y en la corteza de la Tierra. En esto vamos a ver cuáles son las características. Hoy día no se puede demostrar que el origen de las biomoléculas sea extraterrestre. Eso quiere decir que provinieron del espacio. Pero lo ya descubierto nos muestra que vale la pena seguir investigando la teoría de la NASA. Esta en Elliot tienen un protocolo para futuras y no tan futuras extracciones. Quiere decir que siguen investigando sobre el origen de los seres vivos. Mientras escribo este supuesto, la sonda ISIRIX-REx, lanzada por la NASA, está ya en la órbita del asteroide Bennu. Y si todo va bien, recogerá muestras y estará de vuelta en aproximadamente 2 años, menciona este astrónomo. Si se encuentran aminoácidos, no habrá ningún tipo de duda de que las biomoléculas son de origen extraterrestre. Eso quiere decir que estuvieron presentes en determinados cuerpos celestes y que obviamente eso al ingresar al impactarse, al ser atraídos por la fuerza gravitatoria de nuestro planeta, obviamente aportaron al aparecimiento de todas estas biomoléculas y también obviamente que estos estuvieron en algún momento cargados de aminoácidos. En cuanto a los compuestos químicos de los seres vivos, ya habíamos visto las biomoléculas. Aquí tenemos los elementos químicos de las biomoléculas. Dentro de las biomoléculas orgánicas tenemos azúcares, grasas, proteínas y ácidos nucleicos. Eso tienen las moléculas orgánicas. Mientras que las moléculas inorgánicas están simplemente constituidas por agua y sales minerales. Y todas ellas se relacionan directamente con el funcionamiento directo de ¿quién? De la célula.
Esas son las estructuras que obviamente se encuentran estructurando dentro de este organizador gráfico, que es parte de lo que nosotros ya, de lo que se les ha explicado anteriormente. En cuanto a la biogénesis, en cuanto a la biogénesis y a la biogénesis, vamos a ver cuál es su característica principal y sus diferencias. La biogénesis es la primera línea de pensamiento, también conocida como generación espontánea. Intenta explicar la creación de la vida en el planeta Tierra a partir de materia inerte que implica el desarrollo de un ser vivo. La idea de que algunos seres vivos podrían surgir por otros procesos más allá de la reproducción estuvo muy difundida hasta mediados del siglo XIX. Grandes pensadores propusieron sus ideas y teorías, entre ellos Aristóteles, durante los años 384-322 a.C., quien admitía que la materia no viviente puede originar vida por sí misma. Algunos científicos como René Descartes durante los años 1596-1650 e Isaac Newton durante los años 1842-1727 adoptaron a la biogénesis para explicar el origen de ciertos organismos, y el médico Jean-Baptiste Van Helmont durante el año 1577-1644 sustentó que los ratones se originaban por generaciones espontáneas. Eso quiere decir que no había la presencia de la unión entre gametos, no había la unión sexual, sino que espontáneamente se reproducían. Las investigaciones de Francesco Ridi durante el año 1626-1697, quien expuso que los gusanos de los cadáveres eran parte del ciclo de la vida de las moscas, de Lázaro Spallanzani durante el año 1729-1799, el cual concluyó que la presencia de microorganismos se debía a la exposición de los extractos al medio externo, y los experimentos de Louis Pasteur durante el año 1822-1895 sobre el origen de los organismos sepultaron definitivamente la teoría de la generación espontánea o biogénesis, que obviamente decían que espontáneamente se creaban los seres, que no era necesidad que exista un proceso de unión entre macho y hembra. Entonces aquí se va diluyendo todas esas características, obviamente van ampliando, van buscando nuevas teorías en las cuales se van sustentando sobre el origen y la difusión de todos los seres vivos sobre el planeta Tierra. En cuanto a las características de la biogénesis, esta biogénesis es una teoría sobre la creación de vida a partir de materia inerte, eso quiere decir, por ejemplo, a partir de rocas. Esta característica de la biogénesis está sustentada sobre los seres vivos surgían por generación espontánea. Eso quiere decir que por sí solos se originaban. La materia no viviente puede originar vida. Obviamente estaban totalmente fuera de la razón, y los seres vivos surgen más allá de la reproducción. Eso quiere decir que prácticamente nosotros no necesariamente tendríamos para reproducir, por ejemplo, cualquiera de los animales, incluidos el ser humano, no necesitarían de la unión entre macho y hembra, sino que espontáneamente, qué sé yo, de una piedra, de algún organismo inerte, obviamente se podrían crear nuevos seres, y estaban totalmente alejados de la realidad en cuanto a la evolución misma de los seres vivos. En cuanto al método de Van Helmont, los ratones se originan a partir de camisas sucias y trigo en lugares oscuros. Prácticamente era eh, una idea descabellada, prácticamente lo que decía. En cuanto a los supuestos sobre los vermiformes, los gusanos surgen de los cadáveres. No, los gusanos no surgen de los cadáveres, sino que más bien, si nosotros analizamos, prácticamente son huevecillos que van depositando las moscas, y obviamente se transforman en larvas, las cuales van a alimentarse de todos las estructuras del cadáver, y obviamente esto va a proceder o va a originar un proceso de descomposición sumado a microorganismos, a microbacterias, obviamente que también desarrollan su trabajo de descomposición. Prácticamente son ellos quienes descomponen los cuerpos inertes, los cuerpos sin vida. En cuanto a la creencia popular,
Los sapos, las cabras y los cocodrilos podrían surgir de la transformación del lobo, del lodo, por ejemplo. Entonces, son todas prácticamente están basados en imaginaciones, basados en determinadas creencias de las culturas, de las personas, que en un determinado momento, como no estaba desarrollado al 100% la ciencia, el método científico, ellos prácticamente todos los fenómenos que se daba en la naturaleza, todos los fenómenos que se daba en el medio en el cual habitaban, obviamente lo atribuían a creencias, a mitos que ellos iban formulándose periódicamente en el devenir de la historia. Para ello vamos a ver la teoría de Pasteur, perdón, y la biogénesis. Vamos a ver cuál es la característica. A mediados del siglo XIX, Luis Pasteur refutó la creencia profundamente arraigada desde la antigüedad, que sostenía que ciertas formas de vida, tanto animal y vegetal, surgen de manera espontánea a partir de materia orgánica, inorgánica o de una combinación de estas dos. Pasteur demostró con su experimento que la teoría de generación espontánea era una falacia. Eso quiere decir una mentira disfrazada de verdad. Esa es una falacia. Y postuló la ley de la biogénesis, que establece que todo ser vivo proviene de otro ser vivo ya existente, tomando en cuenta las sugerencias de sus colegas. Pasteur realizó la siguiente experiencia. Utilizó matraces de cuello recto y matraces de cuello de cisne. Esos tenían los cuellos alargados que se van haciendo cada vez más finos hasta terminar en una abertura muy pequeña en forma de una letra S. En cada uno de ellos colocó cantidades iguales de caldo de carne o caldo de cultivo y los hizo hervir para poder eliminar los posibles microorganismos presentes en el caldo. De esta manera surge el proceso de pasteurización de la leche, por ejemplo, que se utiliza hasta el día de hoy. ¿Qué es lo que hacemos? Simplemente hay bacterias, hay microorganismos que están presentes, por ejemplo, en la leche, en este proceso de pasteurización. Obviamente que Pasteur es quien lo inventó este proceso, pero justamente para demostrar que se puede eliminar determinados microorganismos que ya se encuentran presentes en determinados organismos compuestos a través de determinados procesos. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en el proceso de pasteurización de la leche? Hay microorganismos, la leche contiene microorganismos, contiene determinadas bacterias que son amigables con el ser humano y otras que son bastante perjudiciales. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Simplemente elevar y bajar la temperatura. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón elevar y por qué razón bajar la temperatura? Porque va a haber bacterias que al estar presentes en temperaturas altas van a perecer, van a morir, se va a eliminar la leche, pero hay otras que van a soportar el calor y por ende estas a su vez al bajar la temperatura no van a soportar y se van a eliminar. Entonces, y viceversa. Entonces ahí este es el proceso, la explicación del método experimentativo que determinó Pasteur a través de este proceso que ustedes pueden ver en pantalla. Aquí nosotros podemos ver el experimento de Pasteur. Vemos aquí los microbios, por ejemplo, en la primera cubeta, nosotros podemos ver este caldo de carne que determinaba, que explicaba en la parte anterior, y obviamente donde se encuentra la presencia de microbios, de microorganismos. ¿Qué hace el cuello cortado? Este cuello de cisne que habíamos visto. Prácticamente al hervirlo, prácticamente al proceder a calentarlo, el vapor de agua procede ¿a qué? Procede a eliminar, procede a separar, procede a eliminar todos estos microbios, estos microorganismos que están contaminando. Y obviamente determina un proceso de limpieza, por decirlo de esa manera, de todos los microorganismos y los hace aptos. Determinados líquidos, especialmente los convierte en líquidos nutritivos o en líquidos aptos para el consumo humano, a través obviamente del calentamiento de líquidos, a través de la ebullición de determinados líquidos. A través de eso se va
eliminando todo tipo de microbios que se encuentran presentes. De esta manera prácticamente refutó totalmente las ideas que tuvieron los antecesores en cuanto a la teoría descabellada, pues se los puede decir, en cuanto a las de la abiogenesis. Esto quiere decir la teoría sobre la cual se crean los seres vivos a partir de materia inerte. Eso quiere decir que pueden ser espontáneos, que pueden crearse, que pueden desarrollarse de manera espontánea. Y eso obviamente Pasteur a través de este proceso científico, de este método científico, lo demostró que no es eso verdad, sino que existen ya la presencia en sí, los cuales se pueden eliminar, pueden morirse, puede depurarse cualquier tipo de sustancias. Después de un tiempo tomó muestras de ambos matraces y detectó microorganismos en el caldo del matraz de cuello recto. Por el contrario, en el líquido del matraz de cuello de cisne no encontró microorganismos. De esta manera, Pasteur mostró que los microorganismos no se formaban espontáneamente en el interior del caldo. Así refutó la teoría de la generación espontánea y demostró que todo ser vivo procede de otro ser vivo anterior o antecesor. En lenguaje latino dice omne vivus ex vivo. Eso significa que procede de un ser vivo anterior. Este principio científico significó un cambio conceptual sobre los seres vivos y sobre el inicio de la microbiología moderna, que nos ha permitido a nosotros desarrollar diferentes técnicas y obviamente, como les había dicho en términos anteriores, la pasteurización, nosotros lo utilizamos este método, este proceso hasta la actualidad, especialmente en la producción, en la estructuración, en la manipulación de lácteos. Ahí se lo utiliza de manera más preponderante. Si no, prácticamente nosotros estuviéramos contaminados al 100% con los microorganismos, con los microbios que contiene la leche. La pasteurización, una de las aplicaciones prácticas de la controversia sobre el origen de los microbios fue la pasteurización, proceso de eliminación selectiva de microorganismos por calentamiento lento, ampliamente utilizado en la industria de alimentos. Por ejemplo, en la pasteurización de la leche, esta se mantiene a unos 62 grados centígrados durante unos 30 minutos para eliminar las bacterias Mycobacterium tuberculosis, por ejemplo, dicho de otra manera, la bacteria que produce la tuberculosis. Un microorganismo presente en el ganado vacuno que puede causar la tuberculosis en los seres vivos, que puede ser transmitido y puede afectar los pulmones directamente. Entonces, esta es una base fundamental que nos ha servido. Entonces, nos ha servido de mucho para poder determinar, para poder analizar determinados líquidos que nosotros utilizamos provenientes de otros seres vivos. Por ejemplo, la leche procede de otro ser vivo y obviamente está cargado de microorganismos justamente por sus características biológicas y por ende para nosotros poder consumir, y no solamente se aplica en este proceso, sino existe una amplia gama de alimentos los cuales utilizan este proceso de pasteurización, obviamente para eliminar determinados microorganismos. Y esos son los temas que nosotros hemos tratado, que nosotros hemos visto en el desarrollo de esta clase. Es un tema bastante importante, bastante interesante. También conocer determinados inventos, determinadas proyecciones científicas que se han dado en el pasado, imagínense siglos atrás, y que hoy en día nos sirve de mucho en los procesos especialmente de consumo y alimentación, obviamente en la depuración de determinados alimentos, para obviamente que sirvan de beneficio al ser humano y no de perjuicio a través de la eliminación de microorganismos, de micromoléculas que son negativas para el consumo humano. De esta manera, señores y señores, llegamos ya a la parte final en el desarrollo de esta actividad de ciencias naturales. En función de eso, ustedes tienen la tarea que ustedes tienen que realizar. Sigan subiendo a tiempo, debido a que ya prácticamente estamos ya en la parte final. Felicitaciones, un fuerte abrazo a cada uno de ustedes por este empeño que ustedes han demostrado durante todo este periodo lectivo, que han desarrollado, que han presentado, que se han esforzado y que obviamente a partir de la otra semana, del final de este mes, obviamente ya ustedes podrán
observar los logros que ustedes han obtenido al cumplir todo este proceso educativo. Señores y señores, me despido de todos ustedes, no sin antes desearles que pasen una feliz noche, un feliz fin de semana y nos estaremos viendo hasta la próxima semana en las próximas clases. Gracias, dicen. Gracias.